Mensaje de esta mañana, y empezamos esta Semana Santa que le llamamos comúnmente, esta Semana Santa que es donde empieza la última semana de nuestro Señor Jesús en la tierra. Y en esta semana comúnmente, tradicionalmente se le llama hoy el Domingo de Ramos, que es donde nuestro Señor Jesús entra a Jerusalén y donde toda la gente lo recibe con palmas y canta salmos, los salmos mesiánicos, diciendo Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y bendito el Hijo de David, y empiezan a reconocerlo como el Mesías. Pero Jesús en Lucas, en esa parte precisamente en el Evangelio de Lucas, vemos que Jesús en la puerta de la ciudad se pone a llorar y a llorar y a llorar. Y es algo como que contradictorio, porque lo están recibiendo como el Mesías, como el Rey, como el Hijo de Dios, como el Salvador. Y todos lo están recibiendo así como que ya por fin vas a reinar, y están alabándolo. Y Jesús se pone a llorar. Y se pone a llorar porque Jesús ya sabía lo que iba, y ya sabía que esa gente le iba a traicionar. Ya sabía que esa gente después iba a gritar crucifícale. Y se pone a llorar, y Jesús ahí en Lucas precisamente empieza a decir: oh Israel, ¿cuántas veces quise tomarte como la gallina toma sus polluelos bajo sus alas? Pero tú no reconociste el tiempo de tu visitación. Y por cuanto no reconociste el tiempo de tu visitación, por cuanto no reconociste que el Mesías estaba aquí, van a venir días difíciles donde tu ciudad va a ser destruida, donde tu ciudad va a ser destruida. Y eso se cumplió al pie de la letra en el año 70, cuando el Imperio Romano entró, sitió primero Jerusalén, luego entró y destruyó toda la ciudad, y no quedó piedra sobre piedra, tal cual como Jesucristo lo dijo del templo. Y lloró Jesús ahí en la puerta de Jerusalén. Pero en esta última semana que le llaman Semana Santa, es la última semana donde nuestro Señor estuvo físicamente como hombre entre nosotros. Y hubo acontecimientos y predicaciones increíbles. Yo te invito a que leas los evangelios. Pero algo que empezamos en la fiesta de la Pascua, o más bien en la cena que tuvimos recordando la Pascua, es poder disfrutar y entender la importancia de estas fechas, la santidad de estas fechas. Que no fue nada fácil para Dios salvarte, salvarme, perdonarnos. No fue nada fácil para Él, nada fácil. Y es muy común el decir Semana Santa y pues fiesta, vacaciones. Eso está bien, o sea, no tiene nada de malo, está padrísimo. Si tienes la posibilidad de salir de vacaciones, increíble, gracias a Dios. Si tienes la posibilidad de irte en familia a algún lugar, a la playa o no sé, padrísimo, gracias a Dios. No tiene nada de malo, pero tendría todo de malo si tú y yo, como creyentes, no entendiéramos el mensaje de la Pascua. El mensaje de esta época, donde es las fechas más difíciles, porque la cruz nos confronta a ti y a mí, porque la Pascua nos confronta a ti y a mí, pero también nos salva. Es un mensaje de libertad, es un mensaje de paz, es un mensaje de reconciliación, es un mensaje de perdón, pero es un mensaje duro, donde nos encontramos que tú y yo estamos condenados, donde la ley de Dios, santa y perfecta, nos juzga santamente hablando, porque tú y yo no somos buenos, porque tú y yo no merecemos el perdón y la misericordia de Dios. Y uno dirá, claro que sí, o sea, y tenemos tan arraigado un humanismo que nos exalta como seres humanos, que ese humanismo lo que hace es minimizar el sacrificio de Jesús, minimizar la cruz de Cristo. Y tú y yo tenemos que entender que no hay forma en la que tú y yo podamos salvarnos. Tú y yo no tenemos forma de que podamos ser por nuestros méritos perdonados por Dios. Tú y yo no tenemos posibilidad de ser salvos si no es
Porque Dios en su gran amor y misericordia envió a su Hijo para sacrificio, para morir en esa cruz por todos nosotros. Y tenía que morir en un día específico. Para empezar, lo que Jesús celebra con sus discípulos, que le llaman Santa Cena, pues lo que Jesús estaba celebrando, ¿qué era? La Pascua. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua es recordar que en Egipto fueron esclavos. Y en Egipto, precisamente, Dios le mandó a Moisés que sacrificara al pueblo de Israel un cordero, y que con su sangre llenara los postes de su casa, sellara con la sangre del cordero cada hogar, fuera sellada con la sangre de ese cordero. Porque Dios iba a pasar esa noche a la ciudad, y donde no veía la sangre del cordero, iba a entrar y matar al hijo primogénito. Pero donde veía la sangre del cordero, iba a pasar de largo. La palabra Pascua, que es la palabra en hebreo Pesaj, y la palabra Pesaj significa pasar de largo, seguir de largo. El juicio de Dios, cuando ve la sangre del cordero, sigue de largo. Pero donde no está la sangre del cordero, el juicio de Dios cae. Cuando una persona rechaza a Jesús, o lo trata a Jesús como una religión, o trata a Jesús como una tradición, o trata a Jesús como una doctrina, estás descubierto. Y el juicio sobre tu pecado va a caer sobre ti. Y el juicio delante de la ley, todos nosotros nos somos condenados. Pero cuando entiendes la magnitud de que el único Hijo de Dios vino a la tierra con una finalidad, ese bebé que nació en Belén, esas manitas que cada Navidad decimos, mira este chiquito bonito, ¿no? Y en este pesebre tan, ay. Pues ese niño que nació en Belén estaba destinado a ser perforado por esos clavos y ser perforado por una lanza en su costado. Ese bebé nació para ser perforado. Ese bebé nació para ser destruido. Ese bebé que nació en Belén nació para ser totalmente flagelado. Era su espalda deshecha de los látigos del pueblo del Imperio Romano. Cuando lo latigaban, los látigos del Imperio Romano eran cuerdas de piel, y al final tenía pedazos de huesos afilados. Amarrados en la punta tenía pedazos de huesos afilados, que eran como navajas. Y también tenía bolas de plomo. Entonces cuando le pegaban a una persona, las bolas creaban precisamente moretones, o iba rompiendo ligaduras. Pero cuando llegaba el hueso afilado, se encajaba en la piel y arrancaba la piel. Cuando Jesús fue flagelado, fue destruido ahí. La sangre corrió, y cuando tú viste la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, la gente decía, no, es que está demasiado sangrienta. Y eso no fue nada lo que nuestro Señor Jesús padeció por ti y por mí. Y cuando miras lo sanguinario y miras lo salvaje de la muerte del Hijo de Dios en esa cruz, y antes de la cruz, en ese peregrinar, luego de repente decimos, sí, es que Jesús murió por mí. No lo puedes decir así. Debes de entender, debes de ver. Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo dice que si tú y yo nos pudiéramos salvar por cumplir la ley, entonces la pregunta del $1.000.000, ¿para qué murió Cristo? Si tú y yo somos buenas personas, ¿para qué murió Cristo? Si tú y yo no somos tan malos, ¿para qué murió Cristo? Si tú y yo pues no tenemos tanta maldad y le hemos hecho uno que otro pecadillo por ahí, ¿para qué murió Cristo? Y cuando volteas a ver la cruz y miras cómo fue flagelado, destruido el único Hijo de Dios, lo que estás viendo es: a ese grado soy pecador, a ese grado soy pecador. Al grado de que el único Hijo de Dios tuvo que morir de esa manera en la cruz. A ese grado soy pecador.
El 14 de Nisan, grábatelo. El 14 de Nisan, dentro del calendario hebreo, es el día donde Dios le dijo al pueblo de Israel: aparten un cordero sin mancha, perfecto, y lo van a sacrificar, y con su sangre la van a llenar los postes de su casa, y esa carne la van a poner en fuego, y van a comer el cordero a fuego, no asado, no hervido en agua, no crudo, tiene que ser a fuego, porque ese cordero era la representación de Jesucristo, y el fuego representa la prueba a la cual iba a ser sometido. Y el comer de Él, como Jesucristo mismo lo dijo en Juan capítulo 6, es creer en Él, como lo puedes estudiar en Juan capítulo 6, versículo 35. Creer en Él es comer de su carne. Y cuando veía la sangre del cordero en las casas, simbolizaba que esa casa le había creído a Dios. Y fue el 14 de Nisan cuando Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo: el día 14 de Nisan, y el mes de Nisan era el mes séptimo, grábatelo. El mes de Nisan en el calendario hebreo era el mes séptimo, el 7, el séptimo mes. Pero Dios en Éxodo capítulo 12 decide cambiar del mes séptimo, el mes de Nisan, al mes primero. Precisamente cuando el cordero iba a ser sacrificado, la Pascua hace que el mes séptimo sea el primero, porque ahí inicia la vida, ahí inicia una historia, ahí inicia precisamente. De la misma manera que cuando Jesús muere en la cruz, ahí inicia nuestras vidas. Cuando entiendes el sacrificio de Jesús en la cruz, ahí inicia nuestra vida. Cuando decimos hemos nacido de nuevo, empezamos una nueva vida. Empezamos una nueva vida. De la misma manera, el 14 de Nisan fue el sacrificio del cordero. Y en el calendario hebreo, hoy, el día de hoy es 13 de Nisan. El día de mañana en el calendario hebreo es 14 de Nisan. El día precisamente cuando el cordero fue sacrificado en Egipto, y que con su sangre fue sellada un hogar, una casa. Éxodo capítulo 12 versículo 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo sacrificará o lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. El cordero tenía que ser sacrificado. Dios le dijo a Moisés: tienen que sacrificar un cordero el día 14 de Nisan entre las 2 tardes. Ahora, si tú vas y lees los evangelios en Jesucristo, Mateo capítulo 26 versículo 1 y 2 dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ese cordero que Moisés le dijo al pueblo que sacrificara y que con la sangre llenara esos postes, era ese cordero el ejemplo, el símbolo de lo que Cristo iba a hacer en la vida real. Cristo era ese cordero, Jesús era ese cordero que iba a ser sacrificado. Y adivina cuándo fue sacrificado Jesús en la cruz. Adivina qué día fue cuando el imperio romano agarró a Jesús y lo clava en la cruz. Adivina cuándo fue y qué día fue. El 14 de Nisan. Y adivina a qué hora lo crucificaron. Entre las 2 tardes. A las 3 de la tarde es cuando nuestro Señor Jesús expiró. ¿Coincidencia? La palabra de Dios es perfecta. Y así como el 14 de Nisan entre las 2 tardes fue sacrificado el cordero en Egipto, para que gracias a ese sacrificio y ese juicio que vino, el pueblo de Israel fue libre y salió libre de Egipto. De la misma manera, el 14 de Nisan entre las 2 tardes, nuestro Señor Jesús, como el Cordero de Dios, estaba entregando su vida en esa cruz, muriendo por ti y por mí, para perdón de nuestros pecados y darnos una nueva vida, y darnos, igual que al pueblo de Israel, ese cordero en la Pascua. Igual, de la misma manera,
Jesús dando su vida por nosotros en la cruz, dándonos libertad de ese Egipto que nos tenía como esclavos. Por eso no puede ser que haya personas que digan que creen en Jesucristo, pero siguen siendo esclavos y viviendo como esclavos, si Jesucristo es ese cordero que fue sacrificado para que seamos libres de Egipto, no para que sigamos siendo esclavos en Egipto. El 14 de Nisan fue cuando empezó todo. ¿Y cómo fue este peregrinar de nuestro Señor Jesús? Todo empieza en la Pascua. Jesucristo dijo: voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Y se juntó con sus discípulos en el aposento alto y celebraron la Pascua. Pero no hubo cordero como tradicionalmente se cena un cordero asado al fuego, sino en la cena que Jesucristo tuvo con sus discípulos, Él era ese cordero. Y Él les dijo: voy a ser entregado, voy a ser sacrificado por vuestros pecados. Y lo que hizo fue que compartió el pan, y se identificó también con el pan, y se identificó también con la copa de vino, que representa la sangre de su sacrificio en la cruz en el nuevo pacto. Y vemos, este es el peregrinar de nuestro Señor Jesús. Celebró la cena con sus discípulos. Terminando de celebrar la Pascua con sus discípulos, Jesús le dice a sus discípulos: vamos, acompáñenme, vamos. Y los lleva ¿a dónde? A Getsemaní. Y en Getsemaní le dice a 3 que era su círculo cercano, porque Jesús estaba con las multitudes, pero también tenía a sus 70, pero también tenía a sus 12, pero de esos 12 tenía a 3. Y se apartó con esos 3: Juan, Jacobo y Pedro. Acompáñenme, porque mi espíritu desfallece. Y se lleva a Jesús a Getsemaní, a Juan, a Jacobo y a Pedro, y les dice: oren por mí, oren, oren. Y se va Jesús y se pone a orar al Padre, porque Él ya sabía lo que venía. Llegó el momento por el cual yo nací, llegó el momento por el cual yo estuve en la tierra, dar mi vida en sacrificio por todos. Y Jesús lloraba, y dice que de su sangre salía, de su sudor brotaba sangre, de la presión tan grande, porque Él ya sabía todo lo que venía. Pero algo horrible que iba a vivir Jesús es que en toda la historia de la eternidad nunca se había separado de su Padre, pero sabía que en la cruz Él se iba a separar de su Padre. Y Él lloraba y oraba y decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué está diciendo con esas palabras Jesús? Si es posible que todos ellos, Señor, se puedan salvar portándose bien, si se puedan salvar cumpliendo los mandamientos, si se puedan salvar a sí mismos haciendo lo correcto y viviendo bonito, si se pueden salvar así, pues entonces ¿para qué voy a morir? Pero no había otra manera. No es por nuestras obras, no es por portarte bien, no es por ser una buena persona, no es por ayudar a los pobres, no es por nada que tú y yo podamos hacer que podamos ser perdonados de nuestro pecado y salvos. Solo por la sangre del Cordero, que Él tenía que ser sacrificado. Y Jesús dijo: ¿sabes qué, Señor? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús murió en la cruz. Y después de estar orando en Getsemaní, ahí es donde llegan y lo apresan. Ahí es donde es traicionado por un beso. Ahí es donde lo agarran y lo apresan. Y empieza ahí el martirio. Una vez que lo apresan en Getsemaní, primero fue la cena de la Pascua con los discípulos. De ahí en la noche se va a Getsemaní y está orando. Y en la madrugada, nadie sabe qué hora, pero tal vez era la 1, las 2, las 3 de la mañana, cuando llegan y lo apresan precisamente en Getsemaní. Allí es traicionado y lo llevan a la casa de Anás, el sacerdote. Y ahí empieza el primer juicio contra Jesús. Un juicio chueco, un juicio totalmente rompiendo las leyes, porque tenía que ser de día y no de noche los juicios, y lo estaban enjuiciando en la noche. Y de ahí de Anás lo llevan a la casa de Caifás, y de ahí de Caifás lo llevan en la mañana con el Sanedrín,
Pero allí con Caifás fue otro juicio, ya con parte, no con todos, con parte del Sanedrín. Y lo enjuician y ahí determinan que debe de morir. Pero tenían que esperar a que todo el Sanedrín estuviera. ¿Y el Sanedrín quiénes eran? Los jueces. Estuviera completo el quórum. Y entonces ahí toda la noche ahí lo golpean, ahí con Caifás. Dice las escrituras que le cubrían el rostro y lo golpeaban y lo golpeaban. Y luego se burlaban de él diciéndole a Jesús: si eres tú es profeta o eres hijo de Dios, adivina quién te golpeó. Cuando alguien te va a golpear, quieras o no, por reflejo reaccionas. Pero cuando te cubren el rostro y no sabes y de repente te golpean, recibes el golpe en seco. A nuestro Señor, el Hijo de Dios, en la casa de Caifás lo golpearon, lo golpearon, lo golpearon. Cuando fue la mañana delante del Sanedrín, él ya estaba golpeado, después de que se burlaron de él. Y ahí el Sanedrín decidió precisamente que muriera en la cruz. El Hijo de Dios, que no tenía mancha alguna, santo y perfecto. Y de ahí del Sanedrín en la mañana, cuando deciden enjuiciarlo, lo llevan precisamente con Poncio Pilato. Y Pilato lo recibe y no encuentra nada malo en él. Y dice: pues es que yo no le encuentro nada malo a él, ¿por qué vamos a matarlo? Y Pilato dice: ¿sabes qué? No, llévenlo con Herodes. Y llega con Herodes Jesús. Y Herodes dijo: a ver, pues sí es cierto que tú eres muy famoso, Jesús, a ver, hazme un milagrito. Me he enterado que haces milagritos, a ver, platícame o hazme un milagrito. Y Jesús no contestó nada y no hizo nada. Entonces dijo: no, ¿sabes qué? Llévenselo otra vez a Pilato. Y regresa otra vez con Pilato. Y todo este trayecto estás hablando de que una persona que toda la noche no durmió, que toda la noche fue golpeado, atormentado, lo traen cruzando toda la ciudad, de un lado a otro, de un lado a otro. Y cuando llega con Pilato, ahí es donde él dice: pero es que no encuentro nada malo en él. Y es ahí donde la esposa dice: tuve un sueño, no tengas nada que ver con este justo. Y Pilato es donde se lava las manos y dice: yo no quiero tener nada que ver con la muerte de él, porque no encuentro maldad, no encuentro nada malo en él. Y ahí es donde el pueblo empieza a gritar: crucifícalo. Entonces él dijo: bueno, pues en estas celebraciones se acostumbra a soltarles a un preso. ¿A quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Barrabás era un asesino. Barrabás era un asesino. Y Barrabás, siendo un asesino, él sí merecía morir. Y Barrabás sabía que merecía morir. Barrabás sabía que merecía morir, era el culpable y él tenía que morir crucificado. Y Barrabás representa tu vida y representa mi vida. Barrabás eres tú, Barrabás soy yo, porque somos culpables. Y tú y yo deberíamos estar condenados, porque la ley nos cayó encima y tú y yo somos culpables. Y Barrabás estaba ahí, pero Barrabás no sabía que en su juicio, en su camino a la cruz y ser muerto, se iba a atravesar Jesucristo para salvarlo. Y tú y yo, al igual que Barrabás, éramos culpables. Somos culpables ante la ley, pero Cristo se atravesó en nuestro camino. Y el pueblo empezó a gritar: queremos a Barrabás, queremos que sueltes a Barrabás. Y soltaron a Barrabás, y a Jesús lo crucificaron. Se burlaron de él antes de crucificarlo aún. Le pusieron una corona de espinas diciendo: salve, rey de los judíos. Lo golpeaban con una caña. Y cuando murió Jesús en esa cruz, y tú estudias las escrituras y te das cuenta que Jesús es el creador, significa que Él creó el árbol con el cual Él mismo iba a morir. Él creó el metal con el cual iba a ser perforado. Él creó el metal y la madera
con la que iban a ser los seres humanos, la lanza que iba a ser perforada a su costado. Y ahí en la cruz, Él muriendo por ti y por mí, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El justo, el santo, muriendo por los pecadores. Y ese fue el caminar de nuestro Señor Jesús en ese trayecto. Primera de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo, hablando de la Santa Cena, hablando de la Pascua, de ese cordero que tenía que ser sacrificado para perdón de nuestros pecados. El apóstol Pablo precisamente dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, que representa la sangre de nuestro Señor Salvador, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él regrese. La Pascua nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesús. La Pascua nos recuerda que tú y yo somos pecadores. La Pascua nos recuerda que solo hay una manera de ser salvos y perdonados: a través de ese cordero que fue sacrificado en esa cruz. Como les dije en Juan capítulo 6, versículo 33 al 35, fíjate lo que Jesús dijo: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Cordero de Dios que fue sacrificado por ti y por mí. Tal vez tú dices: híjole, pobre hombre, ¿cómo sufrió? Pero lo que tenemos que ver es que tú y yo somos culpables. Que cuando vemos la cruz, veamos la cruz y digamos realmente: a ese grado soy pecador. A ese grado soy pecador. Todos nosotros nos desviamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada quien agarró por su camino. Cada quien decidimos hacer nuestra propia voluntad. Todos nosotros llegamos hasta justificar nuestro pecado, creyendo: no está mal. Porque para los hombres no está mal lo que yo hago. Si yo soy adicto a la pornografía, pues no le hago daño a nadie, no le hago mal a nadie. O si tengo relaciones fuera del matrimonio, digo: es que es amor y Dios es amor. O si miento, digo: es una mentira piadosa. O si estoy haciendo negocios chuecos, digo: pues es que el que no tranza no avanza. Pero siempre encontramos una justificación para nuestro pecado. Pero cuando vienes a Dios y ves la cruz y ves a qué grado somos pecadores y entiendes la cruz, ¿sabes? Solo te queda caer rendido ante Él. Él es ese cordero que fue sacrificado en Egipto y que con su sangre fueron puestos los postes. Él es el cordero que fue sacrificado en Génesis capítulo 3, cuando Dios les quitó a Adán y a Eva después de su pecado. Les quitó esas ramas que se habían puesto, hojas de higuera, y Dios los cubrió con pieles. ¿Qué culpa tenían los animales del pecado de Adán y Eva? Pero tenía que morir un inocente para cubrir el pecado. Desde Génesis capítulo 3, Él es ese cordero. Él es el cordero de la Pascua. Él es el cordero que dio su vida por nosotros. Por eso cuando Juan el Bautista voltea y ve a Jesús, dice: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Amigos, familia, no hay otro lugar donde puedas ir. No hay otro lugar donde puedas tener perdón. Tienes que reconocer que has fallado. Tienes que reconocer que solo en Él tenemos perdón y una nueva vida. En el libro de Éxodo, en el capítulo 8, vemos una historia muy rara, porque Dios envió las plagas al pueblo de Egipto. Y una de las plagas, hay algo muy, muy curioso. Una de las plagas fue la de las ranas. Y Dios envió, por la dureza del corazón de Faraón, envió plagas a todo el pueblo. Y el pueblo el faraón no se arrepentía, y venían plagas de esto, del otro, granizo, los piojos. Pero el de las ranas, hay algo que me llamó mucho la atención, porque las ranas, dice, llenaron todo Egipto, todo, ranas por todos lados, un ranerío. Ahora imagínate, estás dormido y si un mosquito no te deja dormir. Pero imagínate, estás dormido, dormida y estás roncando, viejo. No, son las ranas. Pero cállate, si profundizamos un poco más, imagínate, estás en el baño y, o sea, no. Pero Faraón ya estaba harto de las ranas, de este castigo de Dios, de esta plaga que Dios envió. Y Faraón estaba harto y mandó traer a Moisés y a Aarón y les dijo: por favor, ya, no soportamos más ranas por todos lados. Voy a comer mi sopa y una rana, o sea, por todos lados ranas, por favor. Ya no aguantamos esto. Pídele a tu Dios que quite esta plaga, que quite todas las ranas y que las ranas regresen a donde les pertenece, ahora al río, que se vayan. Versículo 8 dice, el capítulo 8 de Éxodo, dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, fíjate nada más, Moisés le dijo a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo de orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y solamente queden en el río. Y el versículo 10, ¿cuándo crees que le dijo Faraón a Moisés? Si alguien te dice: ¿cuándo quieres que Dios quite esto de ti? Esto que te está atormentando. ¿Sabes lo que le contestó Faraón? Mañana. ¿Es neta? ¿Mañana? ¿Qué no? ¿Ya estás harto? Y dices que mañana. ¿Por qué mañana? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no ahorita? ¿Por qué no ahorita? Vamos a hincarnos y pídele a Dios que me quite esto ya. No, ¿sabes qué? Hijo, mañana. Y con esto termino, chicos. El sacrificio ya fue hecho por tus pecados. El cordero ya fue sacrificado. La palabra de Dios ya fue expuesta muchas veces, la has escuchado muchas veces, que estás en pecado, ya has entendido que lo que has hecho o lo que estás haciendo está mal. Y aún así, Dios está aquí y te dice: el sacrificio ya fue hecho, el cordero ya fue sacrificado, tu pecado ya ha sido pagado en esa cruz. ¿Cuándo vas a venir a mí?, dice el Señor. ¿Cuándo vas a renunciar a tu pecado? ¿Cuándo vas a renunciar a esa forma de vida? ¿Cuándo vas a renunciar a eso que tú sabes que está mal? ¿Cuándo? Si quiero una nueva vida, si quiero. ¿Cuándo? Mañana. Otro día. No quieres hoy. Hebreos capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigos, familia, esta semana recordamos que nuestro Salvador fue muerto en esa cruz el día 14 de Nisan del calendario hebreo, que el Cordero fue sacrificado para tu perdón, para tu pecado. Ninguno de los que estamos aquí es mejor que otro. Ninguno de los que estamos aquí estamos graduados. Ninguno. El pecado que tú tienes no es más grave que mi pecado. El pecado de la borrachera no es menos leve que el pecado de un asesinato. El pecado de la mentira no es menos que cualquier otro pecado. Si hay infidelidades, si hay mentiras, si hay fraudes, si hay desorden sexual, si hay relaciones sexuales fuera del matrimonio, si hay doble vida, tu pecado está delante de los ojos de Dios. Pero Dios está aquí y te está recordando: yo ya di mi vida por ti, para que no vivas en esclavitud, para que salgas libre. El Cordero ya fue sacrificado, su sangre ya fue derramada por tu pecado. No te pierdas la fiesta de la libertad. No te pierdas la fiesta de la libertad. No sigas esclavo o esclava. Sal libre. No vivas como una persona esclava. Vive como una persona libre, conforme a los mandamientos y promesas de Dios. El sacrificio ya fue hecho. El pecado ya fue pagado. Tu libertad ya fue comprada. Ven a la cruz. Ven a la cruz. Ven a la cruz. Ven a la cruz. Él dio su vida por ti, para que no sigas viviendo igual, para que no lo sigas tratando como religión o como una tradición. Él dio su vida por ti. Ven a la cruz y recibe el perdón. El sacrificio ya fue hecho. Tu pecado ya fue pagado. No vivas siendo esclava o esclavo. Ven a la cruz. Ven a la cruz. No hay otro lugar a donde puedas ir. No hay otro lugar donde tengas perdón. Dios estableció solo a Jesús como un escudo contra la santidad de Él, donde la ira de Dios y el castigo de Dios sobre el pecado no caerá sobre ti, sino cayó en su Hijo Jesucristo. Y Él recibió todo nuestro castigo. No trates a Jesús como una religión ni como una tradición. Ven a Jesús. Ven a la cruz de Cristo y date cuenta que no hay otra manera en la cual puedas ser perdonada o perdonado. Si rechazas a Jesús, rechazas arrepentirte, rechazas el camino y quieres seguir en tu camino, vas a encontrar muerte, vas a encontrar insatisfacción. Nada te va a dar paz, nada le va a dar propósito a tu vida. Pero si tú vienes a la cruz, vas a recibir perdón. Cristo murió por ti, para salvarte, para perdonarte,
y para darte una nueva vida. Él es nuestra Pascua. Él es nuestro Pesaj. Él es nuestra libertad. Ven a la cruz. Ven a la cruz. Tú sabes que eres pecador. Tú sabes que eres pecadora, que has roto la ley de Dios. Yo te invito a que te arrepientas, a que renuncies. Porque el venir a la cruz es dejar atrás tu inmundicia, dejar atrás tu forma de vida, dejar atrás eso que te abomina a Dios, dejar atrás odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Y así, tal y como eres, venir a la cruz, abrazar la cruz, recibir el perdón, pero también entender que es una nueva vida, es un nuevo cambio. Porque ese cordero en la Pascua, ahí en Egipto, fue sacrificado para que el juicio de Dios pasara de largo, pero ya una vez también fue para que el pueblo fuera libre, no para que se quedara en Egipto. Ese cordero fue sacrificado no para que el pueblo de Israel se quedara como esclavo en Egipto, sino para que saliera libre de Egipto, libre. Y Cristo dio su vida por ti para que seas libre, no para que sigas siendo esclava o esclavo. El precio ya fue pagado. Ven a la cruz, pide perdón, arrepiéntete y renuncia. Y si tú hoy quieres renunciar a ese pecado que tú sabes y quieres entregarle tu vida a Cristo, y quieres venir a la cruz y decir: solo en ti tengo salvación, Señor, perdóname, yo renuncio a eso que te ofende, ponte en pie y públicamente, así como Cristo murió públicamente y fue nuestro Salvador públicamente, y yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, y nunca me avergonzaré de entregarle mi vida a Cristo públicamente y secretamente también. Así, tú ponte en pie, reconoce que has fallado, reconoce que eres pecadora o pecador, pero ponte en pie solo si estás arrepentida y quieres renunciar a ese pecado. Solo si estás arrepentido o arrepentida y quieres renunciar y quieres caminar en libertad. Cierra tus ojos, no importa quién está al frente, no importa quién está al lado, no importa quién se puso en pie, no importa quién está sentado, no importa. Lo que importa es que estás tú y Dios, y que Él dio su vida por ti. Él te ama, Él te ama, y no hay nadie que te ame como Él. Nadie. No hay nadie que nos ame como Él. Nadie. No hay amigos, no hay pareja, no hay familia, no hay trabajo, no hay empresa, no hay éxito, no hay nada que te ame como Él. ¿Y por qué todo esto que acabo de nombrar es lo que nos aleja de la cruz? No hay nada fuera de Él. Y todos somos pecadores, todos hemos fallado, y tu pecado no es peor que el mío. Yo estoy puesto en pie porque yo reconozco que necesito la cruz, y solo el Cordero de Dios puede perdonarme, puede limpiarme, puede sanarme. Nadie tiene más amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos, y Cristo dio su vida por nosotros. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar el pecado alguno, sino para traer a salvación a aquellos quienes lo esperamos. Él es nuestro Salvador, Él es nuestra Pascua, Él es nuestra libertad, Él es nuestro perdonador. No te pierdas la fiesta de la libertad, no te pierdas la fiesta del perdón, no te pierdas la fiesta de una nueva vida y de una vida con propósito en Él. Nuestro pecado ya fue pagado,
El sacrificio ya fue hecho. Jesús ya murió una vez y para siempre, y su sacrificio es suficiente. Tu libertad ya fue comprada en esa cruz. Ven a la cruz, ven a la cruz. Cierra tus ojos y ahí dile: Señor Jesús, yo creo en ti. Perdóname. Reconozco, Señor, que mi pecado, Señor, está delante de ti. Reconozco, Señor, que merezco tu castigo. Reconozco que merezco, Señor, ser condenado. Pero sé que tú me amas y que diste tu vida en esa cruz por mí. Yo creo en ti, Jesús. Creo que tú eres el Cordero que fue sacrificado para perdón de mis pecados. Yo creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor, que en ti hay perdón. En ti hay una nueva vida. En ti hay esperanza. Derrama tu Espíritu Santo en mí. Derrama tu Espíritu Santo en mí. Lléname de tu Espíritu Santo y dame el poder para vencer esta carne. Dame el poder para vencer estas tentaciones. Dame el poder para amar lo que tú amas. Y dame, Espíritu Santo, el poder para odiar lo que tú odias. Yo te pertenezco. Apártame en santidad para ti, de ojos, de corazón, de pensamientos, de boca. Todo mi ser fue comprado por la sangre del Cordero y te pertenezco. Lléname de ti, Espíritu Santo, y dame ese poder para vencer la cochina carne y ser tuyo o tuya por siempre y para siempre. Y que mi vida valga para ti y que mi vida tenga sentido en ti. Yo muero a mí mismo hoy, Señor, y nazco para ti y soy tuyo. Soy tuyo. Soy tuyo, Señor. Tenemos un Dios que da una nueva vida, una nueva oportunidad. Tenemos un Dios que nos llena con su paz, con su amor, con su misericordia. Gózate en tu Dios y que esta semana puedas vivir su perdón, su amor, y ver la cruz y ver que sí, efectivamente, a ese grado somos pecadores, pero a ese grado Dios nos ha amado y nos ha perdonado. Y donde ha abundado el pecado, sobreabundó la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Creador. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana, preciosa familia. Y nos vemos, primero Dios, el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga. Nos vemos.